El sábado 25 de marzo se realizó el Encuentro Nacional de Mayordomía de la Unión Paraguaya, un evento que reunió cerca de 200 líderes para aprender más sobre fidelidad. Realmente me está gustando mucho, estoy aprendiendo muchas cosas. Realmente cuando Dios quiere y la persona se deja mover por el Espíritu Santo, con uno solo Dios puede movilizar toda una iglesia. Lo más importante es primero uno dar el ejemplo para luego impartir a los hermanos y inspirar con el ejemplo de una de las cosas que me llevo yo para mí personalmente. Se contó con la presencia del pastor Josanán Alves, director de mayordomía de la División Sudamericana. Durante el evento se pudo disfrutar de seminarios, testimonios y se realizó el lanzamiento del audiolibro La Verdadera Riqueza. Tenemos un libro que se llama La Verdadera Riqueza, que son cartas que Elena de White envió para personas hablando de fidelidad. Son cartas increíbles. Y sacamos 21 historias, cartas que ella envió, y esta carta está en este libro. Personas que no gustan de leer pueden escuchar este libro y pueden tener la misma bendición. Entonces, en nombre de la iglesia en Sudamérica, yo quiero agradecer a la iglesia en Paraguay que está donando este libro, audiolibro, para la iglesia en Sudamérica. La fidelidad a Dios no es solo un tema para los adultos. Sin duda, los niños y adolescentes aprenden con el ejemplo, como es el caso de la familia Vargas Santos, quienes compartieron su testimonio durante la programación. Cuando conocí a Pablo y él tenía su billetera, tenía parte de una plata que era más linda. Y un día yo fui a usar esa plata y él me dijo, no, ese no. Y yo, ¿por qué? Acá es sencillo. Y él me dijo, no, eso es para ofrenda. No es una costumbre mía y yo empecé a hacer también. Y nosotros queríamos enseñar eso a los chicos. ¿Cómo enseñarles al respecto de la plata? Quisimos comenzar con ellos por el tema del valor, para que valoricen el dinero. Entonces hicimos un calendario donde habían 4 puntos que ellos tenían que hacer check diariamente. Entonces al final de la semana, el viernes, les pagábamos de acuerdo a los check. Cuando les contamos la historia del diezmo, a mí me pareció muy lindo contarles la historia de mi abuelo. Ellos pasaban muchas necesidades, apenas tenían para vivir el día a día. Y de noche cuando iban a dormir, mi papá cuenta a veces que él era el penúltimo hijo, se iba a la cama de ellos, y nos hacía el dormido y escuchaba la conversación de ellos. Y mi abuela le decía que no tenía más plata para el día siguiente, no tenía para el desayuno. Y le decía, Vargas, ¿qué te parece si usamos el dinero del saco negro? ¿Cuál era el dinero del saco negro? Era el dinero que mi abuelo separaba toda vez que cobraba su trabajo, él era peluquero. Y él le decía, María, decía, ese dinero no es nuestro más, ese dinero es de Dios. Y eso siempre me impresionó desde chiquito. Como mis abuelos que no tenían para vivir el día a día, sin tener nada, ellos continúan siendo fieles. Y con esa historia de sus abuelos, Pablo enseñó a los chicos el valor del diezmo y cómo dar el diezmo. Entonces este año una vez estábamos en un lugar y encontramos unas billeteritas. Esa noche llegamos a casa, les regalamos la billetera y les explicamos que cuando se recibía siempre había que devolver a Dios lo que era de Dios primeramente. Un mes, 2 meses después, en la misma iglesia el pastor pasó y enseñó con una cajita que ellos quedaron locos de la vida, era con los sobrecitos separados, y me pareció interesante inclusive el tema del ahorro, que está lindo eso que ellos ya separan un ahorro, que eso nosotros no le habíamos enseñado eso sobre el diezmo y su dinero. Si tenés mucha plata o si tenés poca plata, lo importante que es poner a Dios en primer lugar, que nunca te va a faltar nada. En verdad nosotros tenemos que ser fieles a Dios en todas las cosas, en el tiempo, en los recursos financieros, en la utilización de los dones, en la influencia, en la familia, en el estudio de la Biblia, en la misión, porque en verdad, como dice la palabra de Dios, si comemos, si bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo lo tenemos que hacer para la honra y la gloria de Dios.